señor padre. Llegué a First Forge, ileso y sin ser detectado por nadie destacado en mis viajes, donde fui recibido en las puertas por Harry Potter. Amablemente me brindó su hospitalidad, pero asuntos urgentes interrumpieron nuestra reunión inicial. Después de pasar 3 días en la extensa biblioteca contenida dentro de su fortaleza en lo que una vez fue Arome, ahora Newport, me recogió y me invitó a cenar con él y su esposa para que pudiéramos discutir su propuesta. Puedo afirmar inequívocamente que los rumores sobre sus habilidades son más que simples rumores. Al agarrar su brazo, me encontré transportado violentamente desde la biblioteca directamente a su casa, al otro lado de la bahía, en un abrir y cerrar de ojos. Pero tengo una noticia que sé que te interesa mucho más que mi bienestar. Estoy seguro de que no le alegrará saber que su propuesta fue rechazada sumariamente. Lo más importante en la mente de Harry es que sus hijos no serán acogidos en ningún lugar, ya que podrían resultar un peligro tanto para ellos como para los demás dadas sus habilidades heredadas. Cuando le respondí ofreciéndole que una hija de la casa Lannister fuera criada más allá del muro, habló con bastante fervor en contra de la idea de comprometer a cualquiera de sus hijos con personas que ni siquiera habían conocido. Si bien el pueblo libre no se preocupa por esas cosas, también vale la pena señalar que se dio cuenta de que usted estaba ofreciendo que su hijo se casara con un miembro de una de las ramas menores de la familia. En cuanto a la tierra y el título ofrecidos, no mostró ningún interés. Se dio cuenta de que cualquiera que fuera designado para tomar esas tierras necesitaría renovar el castillo allí. Y si bien es ciertamente capaz, sería una tarea muy alejada de los asuntos importantes que exigen su atención más allá del muro. Sin mencionar que sabe que no hay nadie entre su pueblo que voluntariamente te jure lealtad y se limite a las tierras que les fueron concedidas. Harry está abierto a discutir el comercio en Lannisport, pero ciertamente no sería de gran importancia para Norfolk. Al hablar con algunos de los niños educados en la biblioteca durante el día, soy consciente de que los Norfolk han comerciado en Braavos, Pentos, White Harbor y, lo más sorprendente, en Dragonstone. Dada la distancia entre First Forge y Lannisport, al menos por mar, es poco probable que Harry se sienta perturbado por la falta de un acuerdo comercial con nuestra familia. Se da cuenta de que esta no era la respuesta que usted esperaba y tiene una oferta que espera alivie cualquier animosidad que su negativa pueda causar. Ha oído hablar de tu deseo de tener una hoja de acero valirio para reemplazar el Brictroar perdido. Él fabricaría para ti, o más exactamente para la familia, una nueva espada. Entiendo que esto pueda parecer una contraoferta hueca e incluso un insulto, pero les aseguro que es una oferta hecha con buen ánimo. Él, a través de muchas pruebas y errores y la ayuda de su magia, ha ideado un nuevo metal, que se llama Dragonsteel. He visto una hoja hecha de este material y puedo decir que es mucho más liviana y afilada que una hoja hecha de acero común. También se supone que es más duradero. Si acepta su oferta, estará encantado de proporcionarle dicha arma. Espero tu respuesta. Tyrion Lannister. Tywin leyó la carta por segunda vez, su rostro no revelaba nada de su reacción ante su contenido. En verdad, aunque no estaba nada satisfecho con la respuesta, estaba preparado para un rechazo. Era muy consciente de la falta de respeto del pueblo libre por las tradiciones del sur. Había esperado que su nuevo líder, supuestamente un outsider convertido en salvaje, estuviera dispuesto a aceptar propuestas razonables, incluso si hubieran sido más favorables para los Lannister. Pero parecería que me equivoco, aunque incluso debo admitir que al menos sus preocupaciones con respecto a la magia de sus hijos son razonables. Golpeó con los dedos el apoyabrazos tallado de su asiento mientras consideraba los detalles. Al menos esperaba la aceptación de su oferta de tierras en Occidente. Y algo me dice que poco le importan las reformas necesarias, si es cierto lo que dicen podría volver a dejarlo habitable en apenas unas pocas semanas. El comentario de Tyrion sobre la falta de voluntad para jurar lealtad y, lo que es más importante, permanecer en las tierras otorgadas, hizo más para calmar su ira sobre ese asunto que cualquier otra cosa. No sería bueno que mis señores se pelearan contra un grupo de salvajes porque les concedí tierras, solo para que atacaran a otros desde dentro. Tywin no había considerado esas cosas, sino que trató con esta nueva entidad como lo haría con cualquier otra familia noble de los 7 reinos. Un error que intentaré evitar en el futuro. Los lugares en los que el Norfolk había comerciado le dijeron mucho a Tywin. Era bien sabido que los Norfolk estaban involucrados con los Bravos y, pero aparte de eso, supuestamente eran una entidad independiente. Todo su razonamiento detrás de enviar a Tyrion había sido ganar su alianza antes que las otras grandes casas. Desafortunadamente, ahora se estaba dando cuenta de que había llegado tarde a las festividades. Había recibido una segunda carta de su hija sobre la participación de Stannis con ellos, sin mencionar la presencia de Dorniense, pero ahora escuchar que el norte había desarrollado algún tipo de relación lo irritaba inmensamente.
Y mientras los de Norfolk comercian con los norteños y hablan con los dornienses, a mí me ofrecen un consuelo vacío comparado con un compromiso. Era bien sabido que Tywin había codiciado durante mucho tiempo una nueva espada valiria para reemplazar la perdida siglos antes. Pero si bien este acero de dragón era intrigante, la carta de Tyrion implicaba que había estado fabricando ese tipo de armas en masa. Y parte del prestigio que proviene de una hoja de acero valirio reside en su rareza. Si cada guerrero salvaje tiene uno, pierde gran parte de su valor. Aún así, este nuevo metal bien podría explicar su enfoque en obtener obsidiana de Stannis. Tywin podía ver cómo eso podía funcionar a su favor, pero la sustancia era simplemente demasiado abundante en Dragonstone para que él pudiera adquirirlo todo de manera realista y obligar a los Norfolk a una situación en la que necesitaban su buena voluntad. Tywin se encontró en una situación inusual, no había nada que pudiera ofrecerle a Harry Potter, o a Norfolk en general, que lo atrajera de alguna manera. Parecía respetar la reputación de Tywin si la contraoferta era una indicación, pero claramente no estaba demasiado preocupado por la posible reacción a su rechazo de los términos. ¿Y por qué debería hacerlo? Está el muro, y a cientos de leguas entre él y yo, hay muy poco peligro de represalias reales por el desaire. Solo tenía dos opciones razonables a su disposición. Tywin podría simplemente aceptar la espada ofrecida. Aunque aparentemente inofensivo, mostraría una pequeña debilidad, algo que Tywin era reacio a hacer. Aunque en realidad no me cuesta nada, y tal vez ceder a sus términos me beneficie en el futuro. Por supuesto, podría simplemente negarse y no obtener nada más de este esfuerzo que la animosidad entre él y una nación en crecimiento y bien armada, que actualmente está construyendo relaciones con al menos otros dos reinos. Y eso no tiene ninguna ventaja. Tywin tomó una pluma y un trozo de pergamino de la mesa y redactó una carta para su hijo. Por ahora, aceptaré su oferta. Pero Tywin ya estaba considerando cómo podría aprovechar estas situaciones. Una mujer alta con cabello del color del cobre bruñido que enmarcaba un rostro en forma de corazón y una piel pálida e inmaculada, miraba a través de ojos rojos sin parpadear hacia un fuego que ardía sobre un pedestal en el centro de la habitación. Llevaba un vestido largo del mismo color que sus ojos, se aferraba firmemente a las curvas de su delgada cintura y su redondo busto. A los ojos parecía una hermosa joven, pero en verdad había vivido muchos años y practicado su magia durante mucho más tiempo de lo que su apariencia indicaría. Melisandre era uno de los sacerdotes rojos de Errejor, el Señor de la Luz, además de ser un vinculador de sombras de Asai. Podía ver cosas en las llamas, imágenes de lo que estaba por venir y de lo que ya estaba sucediendo. Fueron enviados por su Dios como advertencia o para guiar su camino, pero a menudo eran vagos y le dejaban adivinar el significado. Permaneció inmóvil durante muchos minutos hasta que finalmente su mirada se separó de la llama que lamía. Estaba en una habitación anodina, con solo una cama sencilla a lo largo de una pared y una bañera para bañarse en la otra. Había un estante lleno de varios brebajes diseñados para diversos propósitos. Algunos eran de naturaleza benigna, mientras que otros podían arrancar la carne del hueso de forma mucho más sencilla que un cuchillo desollador. La luz se filtraba por un agujero situado directamente encima del fuego, permitió que el humo saliera del edificio. Actualmente se encontraba en la ciudad libre de Volantis en el templo de Errejor. Se deslizó por la habitación y se sentó al borde de la cama. Había orado pidiendo orientación, sabiendo lo que se avecinaba y lo que debía hacer a continuación. En su propia opinión, había permanecido en Volantis demasiado tiempo. Como respuesta a sus oraciones, había visto el muro en el norte de Poniente, y luego nieve y hielo, azotando una ciudad rodeada de muros blancos aparentemente hechos de una sola pieza de piedra. Y luego algo que provocó una pequeña pizca de miedo en su corazón, unos ojos azul hielo la miraron fijamente en la oscuridad. Esos ojos, ella los conocía por lo que eran, los fríos hijos del enemigo, los sirvientes de la muerte y la oscuridad. Los que adoraban al dios rojo habían temido durante mucho tiempo la llegada de una segunda noche larga y de las noches frías, y hasta donde Melisandre podía suponer, parecía estar sobre ellos. El verano actual había durado 7 años y era el más largo que se recordaba. Ya sean meses o años en el futuro, los días se acortarían y la oscuridad caería sobre el mundo para siempre, la noche que nunca termina, a menos que hombres valientes con fuego en el corazón se enfrentaran a lo que estaba por venir. El muro era bien conocido, pero, lo que es más importante, era la única defensa verdadera del mundo contra el peligro inminente. Por lo poco que sabía de la Guardia de la Noche, ya no era la respetada orden de miles que alguna vez fue, en cambio, sus filas se habían reducido a 1000 o menos y estaban llenas en su mayoría de ladrones, asesinos y violadores que preferían una vida en el frío norte a la muerte. A los pocos hombres buenos que había entre ellos les resultaría casi imposible defender el muro solo contra un ejército de muertos. Pero ahora había otra cosa que considerar en el extremo norte. Donde antes había salvajes en guerra,
peleando entre ellos por las escasas obras que podían obtener de esas tierras. Ahora había un pueblo próspero, los Norfolk. Como todos los demás en la ciudad, había oído hablar del rápido cambio del pueblo libre a algo nuevo, todo por influencia de un tal Harry Potter. Un nombre tan corriente para alguien supuestamente capaz de tanto. Los esclavos en las calles tendían a tener una muy buena opinión del pueblo libre en general. Sin embargo, cuando eres esclavo, cualquier posibilidad de libertad parece algo maravilloso. Todavía podía recordar su propio miedo cuando todavía se llamaba Meloni y la vendieron al templo como lote 7. Si bien los esclavos hablaban con cariño de la idea de libertad, fueron los comerciantes quienes le brindaron información significativa. Por lo que había oído al caminar por el puente largo, él podía conjurar cosas de la nada con su magia, lanzar hechizos que causaban un dolor inmenso y crear fuegos que nunca apagaban. Melisandre era una practicante de magia capaz, hacía cosas con sombras y glamour que asombrarían y aterrorizarían al hombre común, pero no podía comprender la magia ejercida por este líder del norte. Me imagino que los hechiceros de Valiria eran capaces de tales cosas, pero se sabía más sobre lo arcano entonces y era más fuerte cuando los dragones todavía estaban en el mundo. Habían construido su ciudad entre nieve y hielo y prosperaron a pesar de todo. Melisandre tamborileó distraídamente con un dedo la gema roja fijada a su garganta mediante una gargantilla dorada. Fue su ciudad la que me mostraron. Pero si los otros regresaban de los lugares fríos del mundo, pronto Azor Ahai renacería en medio de sal y humo, el cometa rojo atravesaría el cielo y los dragones despertarían de la piedra. Y, sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido nada parecido. Rezaré al Dios Rojo y espero que me muestre lo que necesito saber. Pero por ahora, parece que mi camino lleva más allá del muro. Entonces se puso de pie y se dirigió a sus estantes de pociones y rápidamente comenzó a guardarlas en una pequeña caja. Ese estuche fue puesto en un baúl que contenía su ropa y una bolsa de dragones dorados. Levantó el baúl con sorprendente facilidad y salió de la habitación, dejando el fuego ardiendo detrás de ella. Girando a la izquierda por el pasillo, se dirigió hacia la cámara principal del templo. Los fuegos se alineaban en las paredes del templo y en el centro de la sala principal, elevado sobre un estrado, había un gran fuego. Varios sacerdotes se arremolinaban, un buen número de ellos contemplando las hogueras y hablando con los diversos seguidores que acudían en busca de consejo y dirección. Mientras caminaba por la habitación sintió ojos sobre ella y se giró para ver al sumo sacerdote de Errejor, Benerro, siguiendo su movimiento por la habitación. Él hizo ademán de interceptarla rápidamente y caminó junto a ella segundos después. Benerro era un hombre mayor, calvo, de unos 60 años. Los tatuajes de esclavos cubrían casi cada centímetro de su rostro, formando una máscara roja brillante que se agrietaba ligeramente alrededor de sus ojos. Era alto y delgado, con una boca sin labios y ojos oscuros que la examinaban con curiosidad. Melisandre, comenzó, con voz alta y fuerte a pesar de su avanzada edad, parece que has decidido dejarnos. Habló en alto valirio. La sacerdotisa miró en dirección al hombre, sí. Ella respondió de manera sucinta, sus palabras tenían solo un indicio de su apatía con respecto a la opinión del hombre. Él asintió lentamente, ¿estarías dispuesto a divulgar tus planes? Si bien Benerro podría ser el sumo sacerdote, era muy consciente de que no se podía jugar con la mujer que tenía delante. Ella había sido sacerdotisa de su Dios desde que él vivía. Sabía que era poco probable que la desanimara de cualquier camino que hubiera decidido, pero pensó que sería mejor al menos tener una idea de lo que pretendía. Viajaré a Poniente. Ella respondió después de una pausa de un momento. ¿Poniente? Preguntó, sorprendido por la respuesta, ¿qué esperas lograr allí? Adoran a los 7 y a los dioses antiguos. No tienen la luz de Errejor. Él frunció el ceño ante esto. Había enviado a toros de MYR a los 7 reinos años atrás, primero para intentar convertir al rey loco obsesionado con el fuego y luego para llevar al poco piadoso Robert Baratheon a la luz de Dios, pero Toros había fracasado estrepitosamente en ambos. ¿Cuentas? Lo sé, sumo sacerdote, respondió Melisandre, claramente igualmente perturbada por ese hecho, pero he tenido una visión en el fuego y está claro que debo ir al oeste. ¿Hacer qué? Se detuvo cuando llegaron a las puertas del templo. Ella sonrió levemente, haré lo que cualquier buen seguidor de Errejor debería hacer y me aseguraré de que la luz de nuestro Señor brille intensamente para todas las personas. Su enigmática respuesta dejó mucho que desear, pero antes de que Benerro tuviera la oportunidad de interrogarla más, bajó las escaleras del templo y se dirigió hacia el puerto de la ciudad. Necesitaré alquilar un barco. Daenerys Targaryen, de 12 años, estaba sentada en una pequeña habitación, sola, haciendo girar el tallo de una flor de amatista entre sus dedos. Como se prometió ese día hace más de 4 años, la flor nunca se había marchitado.
Lo mantuvo escondido entre las pocas pertenencias personales que poseía, siempre cautelosa sobre lo que Baiseis podría decir o hacer si lo viera. Probablemente despertaría al dragón. Él siempre le estaba advirtiendo contra esas cosas. Actualmente estaban en Pentos, en un pequeño edificio en los barrios marginales de la ciudad, muy lejos de la casa con la puerta roja en la que alguna vez vivieron cuando estaban en Braavos. Habían ido de Braavos a Lorat, tal como ella le había dicho a Harry, y los magistrados allí los habían recibido felizmente. Pero su bienvenida duró poco una vez que los magistrados se dieron cuenta de que Baiseis representaba muy poco en términos de valor tangible y su hospitalidad se agotó rápidamente. Lo mismo resultó ser cierto cuando visitaron al arconte de Tyros y, más recientemente, al expríncipe de Pentos. 3 semanas antes, regresaron a Pentos después de visitar Kor, y una vez más no lograron obtener ningún apoyo de los líderes de la ciudad. A su llegada a Pentos, Baiseis había pedido una audiencia con el nuevo príncipe y los magistrados, pero fue rechazada. Ahora llamaban a su hermano el rey mendigo. Había oído hablar del título en los mercados de casi todas las ciudades que habían visitado con cada vez más frecuencia a medida que cada vez menos personas destacadas les brindaban refugio. Así que ahora Baiseis tenía la intención de que huyeran de ciudad en ciudad por temor a los supuestos asesinos enviados por el usurpador con la pequeña cantidad de moneda que les quedaba. Daenerys no estaba muy contenta con el desarrollo, solo quería volver a su antiguo hogar en Braavos, pero Baiseis alguna vez se sintió obligada por la idea de una corona y un trono al otro lado del mar angosto. A medida que la moneda restante se hizo cada vez más pequeña, el humor de su hermano se deterioró junto con ella y encontró que el dragón se despertaba con más frecuencia. Las voces al otro lado de la puerta la sacaron de sus pensamientos. Baiseis estaba actualmente discutiendo la venta del último de sus tesoros, la corona de su madre. Una banda de oro macizo con incrustaciones de rubíes de la que Baiseis había evitado firmemente separarse a lo largo de los años, pero necesitaban el dinero si esperaban sobrevivir, e incluso si se encontraban en el lado corto de cualquier trato que se cerrara, recibirían suficiente dinero para sobrevivir. Durante al menos el próximo año. Es una buena pieza, comentó con su fuerte acento el comerciante Lyseni con el que Baiseis había estado en conversaciones, pero habría muy poco mercado para ella. El hombre hizo una pausa y Daenerys no tuvo dudas de que, sabiendo de su desesperación, ofrecería el precio más bajo posible y razonable y esperaría que lo aceptaran. Pero habría un mercado para ello, insistió Baiseis con impaciencia, y si todavía lo posees cuando yo asuma mi trono, pagaré 3 veces su valor por su devolución. Le aseguro una suma considerable, respondió, claramente poco convencido de que tal cosa pudiera suceder alguna vez, pero debo considerar mis propias ganancias en este momento. Hubo una larga pausa antes de que el hombre volviera a hablar. 200 dragones es la mejor oferta que puedo hacer. Probablemente valía al menos 3 veces esa suma, pero necesitaban el dinero. Esa clase de moneda les permitiría comprar pasaje 20 veces más y comida durante los próximos meses. No tenía ninguna duda de que había un ceño fruncido en el ya demacrado rostro de su hermano, pero él aceptó la oferta del hombre sin más argumentos. Escuchó el golpe de las monedas de metal sobre la madera, se contaron rápidamente antes de que la puerta se abriera y se cerrara sin que los 2 hombres compartieran otra palabra. Daenerys caminó lentamente hacia la puerta y salió al área pequeña donde comían. Baiseis miró con tristeza la bolsa de monedas que había comprado la última reliquia que quedaba de su familia, su madre. Su rostro se endureció y sus ojos color lila se volvieron para mirarla. Bueno, hermana, parece que aún podremos comer por un tiempo. Daenerys asintió lentamente, sin saber qué decir. Dudó un momento más antes de hacer la única pregunta que tenía en mente: ¿a dónde iremos ahora? Había estado en Volantis, MYR, Tyros, Norvos, Lorat, Lys, Kor, Braavos y Pentos. No quedaban ciudades libres a las que pudieran huir que no hubieran estado ya, pero Baiseis se mostraba reacio a viajar más al este, a lugares como Sleversbeg o incluso Cart. Creía que hacerlo sería admitir la derrota, que nunca regresaría a los 7 reinos. Baiseis se reclinó en su silla, sus labios formaron una fina línea mientras consideraba su pregunta. Han pasado años desde la última vez que visitamos Braavos. Creo que volveremos allí. Daenerys resistió el impulso de sonreír ante la noticia por temor a que de alguna manera pudiera provocar la ira de su hermano, pero por dentro, casi saltaba de alegría. De todas las ciudades en las que habían vivido, Braavos seguía siendo su favorita. Tal vez incluso podría volver a ver a Harry. A lo largo de los años, había aprendido exactamente quién era realmente el hombre de cabello oscuro que consolaba a una niña angustiada. Era un mago poderoso y el líder de Norfolk. Él y su gente fueron el tema de discusión en cada una de las ciudades libres.
Aunque la gente a menudo se centraba en sus exportaciones alcohólicas únicas, se hablaba más que suficiente del hombre que había construido una ciudad en el hielo y la nieve y había convertido a los salvajes en algo completamente diferente. Baiseis la sorprendió entonces, a partir de ahí pensé que finalmente podríamos irnos a casa. Sus definiciones de hogar eran dos cosas completamente diferentes. La palabra siempre traía imágenes de la seguridad de su primer hogar en Braavos, cuando Sir Londonderry todavía vivía y los protegía a ellos y a sus intereses. Para Baiseis significaba poniente y su derecho de nacimiento. Durante años le habían dicho que él regresaría a casa con un ejército a sus espaldas y que todos sus antiguos abanderados leales se levantarían contra el usurpador y los estandartes del dragón ondearían al viento. Ahora, parecía que tenía la intención de renunciar al ejército que tenía a sus espaldas. ¿Por qué? Preguntó en voz alta, más fuerte de lo que pretendía. Sus fosas nasales se dilataron con leve irritación y ella cerró la boca de golpe. Afortunadamente, ella no lo había irritado lo suficiente como para provocar otra reacción. Se paró agarrando el saco de monedas de donde estaba sobre la mesa, creo que es obvio. Comenzó con frialdad, no queda nadie en las ciudades libres dispuesto a protegernos, y mucho menos ayudarme a recuperar el trono de hierro. Su mano libre se cerró y se abrió inconscientemente a su costado mientras continuaba, si no puedo encontrar aliados en las ciudades libres entonces debo buscar en otra parte. ¿Y en qué lugar de los 7 reinos piensas buscar estos aliados? Daenerys preguntó con valentía. Sabía que esto podría muy bien despertar al dragón, pero no quería ir a los 7 reinos solo para ser entregada al usurpador porque quienquiera que Baiseis pensó que los ayudaría, por antigua lealtad a su padre o hermano. Resultó ser menos que confiable. Sus ojos se entrecerraron y ella casi esperó sentir el dolor de una bofetada en la cara por su descaro, pero nunca llegó. En cambio, la miró con una leve sonrisa en su rostro, no tengo intención de ir con nadie en los 7 reinos, pero iremos a Poniente. Le tomó solo un breve momento entender lo que quería decir. Baiseis también había escuchado hablar a los comerciantes, pero mientras ella se había centrado en las noticias de Harry Potter y su asombroso progreso en tan poco tiempo, él se había centrado en algo más específico, el número de guerreros armados, hombres y mujeres por igual, que supuestamente habían aprendido a luchar juntos en lugar de uno contra el otro. No tenía ninguna duda de que, en opinión de Baiseis, el pueblo libre, conocido por su animosidad hacia la gente al sur del muro, podría ser fácilmente convencido de luchar por su causa a cambio de tierras al sur del muro. Con sus barcos podrían sortear el muro con facilidad y atacar por el sur con unos 80.000 guerreros, según se rumoreaba. Con ese tipo de fuerza luchando por su causa, probablemente asumió que otros acudirían en masa a su estandarte. Por la poca interacción que Daenerys tuvo con Harry incluso hace 4 años, dudaba sinceramente que tal cosa fuera probable, pero se resistía a decirle tanto a su hermano. Quizás si vamos a la primera forja finalmente podremos liberarnos de los cuchillos contratados por el usurpador. A decir verdad, estaba aún más emocionada al saber que se dirigirían a la ciudad de Norfolk después de Braavos. Entonces sonrió y miró a su hermano a los ojos, lo espero con ansias, Baiseis. Ella notó que sus cejas se alzaban por la sorpresa ante su comentario antes de darse la vuelta para regresar a su propia habitación. Agarró la flor de donde la había escondido debajo de la almohada y comenzó a girarla entre sus dedos una vez más, pensando en cómo sería sentirse segura nuevamente. El gran maestre Piselle caminó hacia sus aposentos en la Fortaleza Roja con una rapidez que sorprendería a muchos de los que lo conocían por el anciano cansado que a menudo tartamudeaba mientras hablaba. Fue un acto, uno destinado a adormecer a los demás haciéndoles creer que él era intrascendente y funcionó sin falta. Sin embargo, en ese momento había asuntos urgentes que exigían su atención. Le acababan de informar que había recibido otro cuervo del archimestre Norren y deseaba saber si finalmente el maestre Garys había hecho algún progreso con respecto a su misión más allá del muro. La paciencia de Piselle se había agotado por la falta de progreso. Entendió que cosas de esta naturaleza podían llevar tiempo. Maegor el Cruel sobrevivió años a pesar de que la mitad del reino quería que lo sacaran del trono, sin mencionar al rey loco. Según todos los informes, en el caso de Harry Potter, Garys no estaba tratando de asesinar a un tirano sino a un hombre respetado e incluso amado por quienes lo seguían. Sin mencionar que está el problema de sus hijos y, si Garys quiere tener verdadero éxito, también debe deshacerse de ellos. Pero habían pasado más de 4 años desde que enviaron al maestre Garys para poner fin a la situación y, mientras tanto, el Norfolk no hacía más que fortalecerse y los niños crecían. Piselle llegó a su habitación y se dirigió al pergamino que estaba encima de su escritorio. Rápidamente rompió el sello de cera y escaneó el documento solo para encontrar las mismas noticias decepcionantes y apaciguadoras que siempre parecían llegarle de Norren.
Garrys está trabajando diligentemente para situarse en una posición en la que pueda cumplir su misión. Descubre que, a pesar de lo mucho que intenta demostrar su lealtad, ellos se niegan a aceptarlo por completo. Harry Potter demuestra ser un hombre extremadamente cauteloso, especialmente en lo que respecta al bienestar de su familia. Cada informe que recibió parecía decir algo similar. Solo en muy raras ocasiones presentaban alguna información nueva, pero incluso esas raras pepitas tendían a no llegar a ninguna parte. Piselle se sintió ambivalente acerca de la capacidad de Garrys para cumplir su tarea. En su opinión, había una de dos cosas responsables de este hecho. O Garrys realmente carecía de la capacidad para hacerse cargo de la situación o ya no deseaba hacerlo. Después de tantos años, parecía poco probable que lo primero fuera cierto. A estas alturas debería al menos haberlo intentado y haber sido castigado si fracasaba. No, Piselle se inclinaba a creer que Garrys se había asimilado al estilo de vida de Norfolk y no tenía intención de completar su tarea. Piselle arrojó el pergamino sobre la mesa y ya no pudo contener su frustración. Su única ventaja en esta situación era que Robert, a pesar de permitir que enviaran un maestre a la ciudad del norte, realmente no esperaba mucho resultado de la empresa. Aún así, Piselle quería que se solucionara esta situación y ahora había muy pocos caminos disponibles para él. Hacía algún tiempo se habían enterado de que existía una segunda ciudad en Norfolk, llamada Newport. No sería descabellado enviar a otro maestre más allá del muro para que sirviera como asesor de esta segunda ciudad, pero sospechaba que tal movimiento sería visto tal como era. Y este nuevo maestre sin duda sería rechazado si Garrys hubiera sido convertido al modo de pensar de Norfolk. Tendría que tomar un curso de acción diferente, pero antes de tomar decisiones drásticas hablaría con la araña, por mucho que fuera reacio a hacerlo, y vería si el eunuco podría tener más información que pudiera beneficiarlo. Con eso en mente, Piselle se levantó rápidamente y salió de la habitación. Una vez en el pasillo nuevamente desarrolló una caminata lenta, casi crujiente, haciendo la actuación que consideró necesaria para prosperar en el nido de víboras que era la capital. El viejo maestre encontró al maestro de los susurros en los jardines donde el sol brillaba intensamente. El olor del perfumado eunuco se mezcló con las fragantes flores que los rodeaban. Como siempre vestía sedas finas, esta vez de un amarillo más brillante que los narcisos cercanos. Se volvió para mirar en dirección a Piselle y sonrió con indulgencia. Gran maestre, estaba disfrutando de un paseo por el jardín. Hizo un gesto con la mano hacia el camino. ¿Quizás te gustaría unirte a mí? Piselle resistió la tentación de hacer una mueca ante el tono empalagoso del hombre. Por supuesto, Lord Darras. No le gustaba usar el honorífico cuando se refería al exmimo, pero se encontró necesitando la ayuda de la araña. Entonces se tragó su orgullo y lo usó de todos modos. Caminaron en silencio por un corto tiempo antes de que Piselle hablara. No tenía intención de estar solo en compañía de Verys más tiempo del absolutamente necesario. Tenía curiosidad. Resopló y tosió brevemente antes de continuar. ¿Si alguno de tus pajaritos ya ha entrado en la ciudad más allá del muro? Si Verys se sorprendió por la contundente pregunta, no lo demostró. En cambio, agitó ligeramente el suyo. Me temo que no, gran maestre, a mis pajaritos no les gusta especialmente el frío. Se inclinó para oler un violeta intenso que sobresalía entre las flores. Sin mencionar que la nueva reputación de Norfolk no prevalece sobre la reputación más bien salvaje que el pueblo libre ha construido durante los últimos cientos e incluso miles de años. Piselle estaba profundamente irritado por esta noticia. Había esperado que Verys pudiera darle alguna indicación de lo que estaba sucediendo con Garrys y si realmente había adoptado o no la forma de pensar de Norfolk. Aparentemente debo trabajar sobre suposiciones y conjeturas fundamentadas y nada más. Verys se volvió hacia Piselle y lo sacó de sus cavilaciones. Hasta donde yo entiendo, eres el único miembro del consejo que tiene un espía entre ellos. Creo que su nombre era Maestre Garrys. El anciano nunca le había dicho el nombre del maestre enviado a la ciudad del norte, pero no le sorprendió que Verys lo supiera de todos modos. Piselle resopló indignado ante la insinuación del jefe de espías. Los maestres no son espías, son asesores. Verys inclinó la cabeza. Disculpas, no quise ofender. Pero la expresión de su rostro decía mucho de su creencia en la afirmación de Piselle. Verys reconocía a un espía cuando lo veía y había pocos mejores que los maestres que se sentaban en los salones de todos los nobles señores de Poniente. Había algunos, por supuesto, que simplemente cumplían con sus deberes asignados, pero aquellos leales a Piselle o a los archimestres estaban dispuestos a dar información cuando se les pedía. Piselle dejó al jefe de espías sin más conversación y emprendió el camino de regreso hacia el Cuervo. Cuando llegó, se puso a escribir una carta a Norren. Ya no tendría necesidad de informarle sobre el progreso de Garrys. En cambio, Piselle iba a buscar otras vías que permitieran alcanzar sus objetivos.
Había pensado que Garys era una excelente elección para cumplir la tarea, con su gran conocimiento de varios venenos y un temperamento a menudo agradable, pero claramente había demostrado ser menos de lo que se requería. Ahora encontraría a alguien más preparado para la tarea, alguien que estuviera entrenado para esas cosas. Varys caminó por uno de los muchos pasillos ocultos de la Fortaleza Roja, dirigiéndose hacia las pequeñas cámaras del Consejo. Esa semana recibió una noticia que sin duda interesaría mucho al rey Robert, por lo que el rey fue convocado a la reunión del día. A menudo se podía convencer al Señor de los Siete Reinos para que se uniera a ellos en sus importantes conversaciones con el más mínimo indicio de nueva información sobre lo que estaban haciendo los Norfolk. Pero lo que interesaba mucho más a Varys era el movimiento que se producía a través del mar angosto. Sus pajaritos en pentos le dijeron que Vaíseis y Daenerys Targaryen vendieron el último de sus tesoros familiares y salieron de la ciudad hacia Braavos. Su viejo amigo, Illyrio Mopatis, consideró acogerlos y ayudar al rey mendigo a encontrar el ejército que deseaba, pero al final decidió no hacerlo por el momento. El antiguo mercenario no tenía ninguna duda de que regresarían a Pentos a su debido tiempo y en ese momento les ofrecería su hospitalidad, algo que sentía que estarían casi desesperados por ese momento. Hasta entonces, se asegurarían de que sus espías permanecieran atentos a sus movimientos. Y una vez que estén con Illyrio, tal vez pensemos en una forma de vincular a uno de los señores de la guerra Dothraki con ellos y su causa. Uno de sus pajaritos en White Harbor le habló del viaje de Tyrion Lannister al norte, aunque tenía toda la intención de guardárselo para sí por el momento. No tengo ningún deseo de provocar la ira de Lord Tywin, y sin duda es por orden suya que Tyrion viaja. Muchas de las otras noticias que recibió fueron aparentemente triviales, salvo lo ocurrido en Dorne. Llegó a la pequeña sala del consejo y se sorprendió al encontrar al rey ya sentado. Varys tomó asiento junto a Lord Baelish y esperaron en silencio a que llegara Lord Arryn. Poco después, llegó Lord Arryn y se disculpó por su retraso. Robert lo despidió con un gesto: «Suficiente, Jon, comencemos». Jon asintió y se puso manos a la obra. Robert esperó pacientemente, aunque completamente aburrido, mientras el resto del consejo hablaba de cosas de poco interés para él, a saber, leyes y monedas. Se animó un poco cuando hablaron brevemente sobre el torneo en honor del onomástico del príncipe Jaffrey que se llevaría a cabo pronto. Después de casi 2 horas de paciencia casi silenciosa, Robert finalmente cedió a su naturaleza: 7 infiernos. Ya hemos contado suficiente monedas de cobre. Tomó un gran trago de la copa frente a él. Alguien dígame qué noticias importantes exigieron mi presencia aquí hoy. Jon frunció el ceño ante el comportamiento de Robert, todavía esperando que en algún momento el rey se interesara más en gobernar el país que ganó, pero de todos modos accedió a su demanda. Jon hizo un gesto hacia el maestro de los susurros: Lord Varys aún no nos ha informado qué noticias requieren su atención. Bueno, acabemos con eso, maldita sea. Robert bramó fuertemente haciendo que su escudero Lannister, en realidad su copero, se estremeciera incómodo. Varys sonrió indulgentemente al rey, completamente imperturbable por el estallido del hombre corpulento: «Por supuesto, su excelencia». Miró a los otros rostros que ahora lo miraban expectantes. Recordarán, por supuesto, que se vio a un dorniense en la batalla que tuvo lugar en la primera forja más allá del muro. Robert se inclinó hacia adelante en su silla claramente interesado, mientras que algunos de los otros señores asintieron con la cabeza en reconocimiento. «Bueno, ahora puedo confirmar la presencia de Norfolk en Dorne, de hecho, Sunspear». «¿Cuándo?», Renly cuestionó. «Hace un mes», respondió rápidamente Varys, «pero hay más que simplemente estar allí». Robert le hizo un gesto para que continuara: «Basado en las descripciones de mis pajaritos en Braavos, el hombre que visitó Dorne era Harry Potter, lo que haría que la mujer embarazada con él fuera su esposa y sus 2 hijos. ¿Qué puedes decirnos de lo que realmente hizo mientras estuvo en Sunspear?». El siempre pragmático Stannis habló. No le preocupaba en absoluto a quién trajo Harry con él en su viaje, solo lo que se hizo. Se quedó en las habitaciones de invitados del Palacio del Sol y parecía tener buenas relaciones con el príncipe Oberyn. Varys les dijo despreocupadamente, sin revelar ninguno de sus propios pensamientos sobre estos acontecimientos. Después de todo, era consciente de la enemistad entre Doran y Robert, sin mencionar el pacto matrimonial firmado entre Ser Willem Darre y el príncipe Oberyn que prometía a la princesa Arianne Martell, la hija mayor de Doran, al príncipe Vaíseis a cambio del apoyo de Dorne a su reclamo en el trono. Los Norfolk y los dornienses juntos constituirían una fuerza considerable, que fácilmente podría apoyar las pretensiones de Daenerys Targaryen, particularmente con aquellos que alzarían sus pancartas a su favor, todavía pensando en Robert como un usurpador. Pero es demasiado pronto y el reino sangraría si tal cosa sucediera. No era la primera vez que Varys deseaba tener espías en las nuevas ciudades del norte.
porque entonces podría tener una idea de lo que realmente pretenden hacer. Varys no estaba acostumbrado a estar a oscuras. Se separó de sus propias reflexiones y continuó con su historia. Harry Potter visitó al príncipe Doran en los jardines acuáticos y allí, junto con el príncipe Oberyn, tuvieron una larga conversación. Miró el rostro expectante del rey y supo que lo decepcionaría. En cuanto a la naturaleza de esa conversación, no puedo decirlo. Y los guardias en la puerta hicieron imposible que mi pajarito se acercara más. Hizo una pausa. Creo que vale la pena señalar que el príncipe Doran abandonó la reunión sin ayuda y luciendo como si su afición de gota ya no le molestara. Si bien Lord Arryn pareció sorprendido por esta noticia, Robert no le prestó atención. En cambio, Robert miró a la mano con una expresión inescrutable en su rostro. ¿Qué opinas de este Jon? Se sentó en contemplación silenciosa durante un largo momento, claramente queriendo evitar hacer suposiciones precipitadas. Después de unos minutos de silencio en la sala, Jon habló. Creo que por lo que sabemos de estos Norfolk, lo más probable es que estuvieran discutiendo algo relacionado con el comercio que cualquier otra cosa. Stannis claramente estuvo de acuerdo con estos sentimientos. ¿Y por qué no debería hacerlo? Los Norfolk han puesto más dinero en su bolsillo en los últimos 3 años que nunca y Potter salvó la vida de su hija. No tiene motivos para desconfiar de ellos. Pero Robert no parecía convencido, ¿y si te equivocas? ¿Qué pasa si están discutiendo cosas de una naturaleza completamente diferente? Nadie lo sabe con seguridad, Su Excelencia. Jon dijo en voz baja, lo que sí sabemos es que estos Norfolk han luchado contra los demás pueblos libres hasta el punto de que esencialmente se han unificado bajo una sola bandera. Fuera de sus propias tierras no han tenido ninguna intención hostil, e incluso han cesado las incursiones en el norte. Según Ned, levantó la mano cuando Robert hizo ademán de protestar, a pesar de la situación en la costa cerca de Carod. El único hombre que recuerda un encuentro con ellos allí no recuerda que se haya hecho ningún daño entre ellos. El rey admitió ese punto, por lo que la mano continuó, lo que han hecho es establecer una relación comercial con los bravos y si los rumores de los marineros y comerciantes que realmente los conocieron son ciertos, tienen un excedente de suministros, un excedente que no se puede distribuir a una sola ciudad. Jon se encogió de hombros. No puedo decir por qué aceptarían comerciar con los dornienses, tal vez disfruten el vino. Esto provocó una leve risa entre los presentes, pero me parece que fueron los dornienses quienes buscaron el Norfolk y no al revés. Meñique habló entonces, con su voz sibilante suave, tiene un buen punto, mi señor. Pero como usted dijo, y según los informes que hemos recibido del muro, recientemente han unido a casi la totalidad del pueblo libre. Quizás ahora que han logrado ese objetivo particular estén buscando apoyo para futuros esfuerzos. Luego hizo una pausa. Lord Stark destacó en su carta que hablaba de su entrenamiento marcial y de su promesa de que entrenaban constantemente a sus fuerzas. ¿Por qué entrenar si no tienen más enemigos con los que luchar? ¿Por qué no disolver sus ejércitos y dejarlos? ¿Trabajar en el campo? Robert pareció dejarse llevar por las palabras de Baelís, pero Stannis no pudo evitar expresar su desacuerdo. Han estado peleando toda su vida, y sus padres y madres antes que ellos también pelearon. Es la única forma en que algunos de ellos saben cómo hacerlo. Vivo. Dudo que los recientes cambios traídos por Harry Potter hayan alterado su naturaleza tanto como para abandonar las espadas y lanzas. Se volvió hacia Baelís, ¿nuestros caballeros no viven y respiran la espada? ¿Por qué deberíamos condenarlos por comportarse de la misma manera? Robert se pasó la mano por la barba oscura y desaliñada que le llegaba hasta la barbilla. Todas estas explicaciones parecen convenientes, comenzó bruscamente. No creo que sus motivos sean tan inocentes como cree Jon y no creo que lo hicieran. Mantendrían una fuerza de unos 50.000 si no tuvieran un propósito para ellos. Jon pareció un poco alarmado por esta respuesta. Varys sabía que temía lo que Robert pudiera hacer. El rey ya ha endeudado al país y las guerras cuestan dinero. Es lo último que quiere Lord Arryn. ¿Qué piensas hacer entonces, Robert? ¿No es posible que tengas intenciones de hostilidades simplemente porque tuvieron negociaciones con Doran Martell? No, casi gruñó Robert, a pesar de mis dudas, en realidad no han hecho nada que justifique una respuesta. Con el tiempo, creo que demostrarán el peligro. Les creo. Solo desearía poder llamar a los carteles ahora y mata a las serpientes antes de que se hagan más fuertes. Resopló y se volvió hacia Varys, encuentra una manera de llevar uno de tus pajaritos a esa ciudad. Varys inclinó la cabeza, haré lo mejor que pueda, excelencia, pero se han mostrado reacios. Robert frunció el ceño y dirigió su atención a Piselle, ¿y usted, gran maestre, qué hay de sus planes? Lo he dejado a su suerte, asumiendo que su maestre proporcionaría resultados tarde o temprano, pero parece que no hay ninguno.
El anciano farfulló por un momento, sin esperar la reprimenda. Varys podía respetar la actuación larga y bastante convincente que el anciano había realizado a lo largo de los años. Había pasado años actuando como un farsante y no tenía ninguna duda de que al marchito maestre le iría bien en la profesión. Piselle tartamudeó una respuesta: le aseguro, Excelencia, que los maestres han discutido este asunto en profundidad entre nosotros y esperamos ver resultados muy pronto. Si nuestra conversación de hace apenas 2 días sirvió de indicación, sus críticas han sido en vano y ahora seguirá otro rumbo. Pero dudaba que matar a Harry Potter por medios clandestinos obtuviera el resultado que Robert deseaba. Según todos los indicios, su gente lo ama y su muerte probablemente les daría motivos para hacer lo que Robert sospecha que han estado tramando. Robert no pareció particularmente complacido con esta respuesta, pero asintió y se puso de pie con un gemido, dejando atrás al pequeño consejo. Lord Arryn lo vio alejarse, con una expresión sombría en su rostro arrugado. Habló en voz baja a los que aún quedaban: otra noticia ambigua como esa y no sé si podremos disuadirlo más. A Varys le preocupaba que Jon pudiera tener razón. Jon golpeó implacablemente el escudo de Rab hasta que su hermano cedió. Se separaron. Jon sonrió victorioso mientras Rab se frotaba el brazo. Su maestro de armas, Sir Roderick Castle, se negó a dejarles luchar con espadas afiladas todavía, pero las desafiladas hicieron lo suficiente para recordarte tus errores. Sin embargo, habían luchado juntos con espadas afiladas una vez, en First Forge, cuando su padre asistió a las discusiones con el líder del norte. El sociable Tormund Giantsbane, un hombre que le recordaba a Jon en gran medida a Grey Jon Umber, los había visto en el patio, les puso acero real en las manos de inmediato y les dijo que le mostraran lo que podían hacer. A Robb y Jon les pareció extraño, pero había niños y niñas años más jóvenes que ellos en ese patio que usaban espadas afiladas. Así que hicieron lo que les ordenaron, y ambos disfrutaron de las bromas y chistes de Tormund mientras peleaban entre sí y con varios otros niños en el patio. Jon había golpeado a 7 niños y 2 niñas diferentes cuando Harl, un niño al menos 5 años mayor que él, lo empujó hacia la tierra fría del jardín. Lo hizo como un recordatorio de que siempre hay alguien más grande y mejor, alguien a quien hay que trabajar mucho más duro para vencer. Jon sacó su equipo acolchado de su hombro y los guardó junto con su espada en el estante. Vio la mirada de Theon al otro lado del patio y asintió levemente en reconocimiento y vio que le devolvía el gesto. Nunca lograrían más que cordialidad entre ellos, pero desde su regreso de más allá del muro, el heredero Greyjoy y Jon se toleraron con mucha más facilidad y con muchas menos púas entre ellos. Jon no sabía qué lo había causado, pero descubrió que el engreído chico mayor se había sentido honrado en cierta medida por sus experiencias en First Forge. Ahora pensaba en su viaje casi todos los días. Durante años, había construido en su mente la imagen de la Guardia de la Noche. Se decía que eran hombres honorables que servían al reino y lo protegían de los terrores que aguardaban al otro lado. Esa imagen se había hecho añicos a las pocas horas de llegar a Castle Black. 1 de cada 10 era la clase de hombre que es el tío Benjen. Pero aún más sorprendente fue la ciudad de los salvajes. Wildling era una palabra utilizada por la vieja Tata para inspirar miedo en todos ellos cuando eran niños. Todas las madres, desde el muro hasta el foso Kaijin, contaban historias de los salvajes saqueadores, violadores y asesinos que asaltaban el norte. Si fueras un niño maleducado, los salvajes vendrían por la noche y te robarían de la cama, según la anciana. La verdad era completamente diferente. En la experiencia, ciertamente corta, de Jon con ellos, demostraron ser muy parecidos a los hombres con los que había crecido. Tenían sus propias costumbres, muchos de ellos todavía hablaban la lengua antigua, sí. Tenían su propio sentido de lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero la gente era solo gente, hombres, mujeres y niños que, según todas las apariencias, simplemente intentaban sobrevivir y vivir sus vidas. Ya no atacan porque ya no lo necesitan para sobrevivir. No eran los terrores infantiles que él y decenas de miles de norteños temían cuando eran niños. Toda la experiencia había sido única para Jon, y no solo porque era la primera vez que se encontraba con una cultura diferente. No, fue particularmente único para Jon porque donde a menudo había un estigma asociado a su apellido, Norfolk prácticamente lo había ignorado. Cada vez que otros nobles del norte viajaban a Winterfell, podía ver un atisbo de desaprobación en sus ojos cuando se posaban sobre él. Pero más allá del muro no hubo matrimonio. Cada niño nacido allí sería un bastardo a los ojos de los sureños. En lugar del matrimonio, los hombres robaban a las mujeres o, en raras ocasiones, al revés. Pero según la breve discusión que él y Rab tuvieron con el maestre del pueblo libre, esa práctica había cambiado desde la llegada de Harry Potter y su propia relación con su mujer, Val.
Por lo que John había visto, la pareja realmente se amaba y muchos de su pueblo intentaron emularlos, algo que se podía permitir ahora que vivían en una comunidad concentrada. Ygritte le dijo que la costumbre ya no tenía el mismo significado, ya que un hombre a menudo intentaba robar a una mujer de una tribu diferente para demostrar su fuerza y al mismo tiempo aumentar su propio número en el proceso. Ser un solo pueblo no demostró nada ni añadió nada. John resistió el impulso de sonreír pensando en la chica pelirroja, besada por el fuego, así lo llamaba. Ella había sido amable con él, mientras se burlaba de él sin piedad. Y John no pensó que alguna vez lograría olvidar la expresión del rostro de Theon cuando ella lo superó en tiros. Hubo días desde que regresó a Winterfell en los que deseó haberse quedado en la ciudad de Norfolk, sin embargo, sabía que extrañaría a sus hermanos. Además, dudo que mi padre lo hubiera permitido. Ni siquiera soy un hombre adulto todavía. John caminó solo hacia el bosque de dioses, Rab y Theon se habían ido juntos a la ciudad invernal. Entró por la puerta de hierro y se dirigió hacia el árbol del corazón. El antiguo arciano había permanecido en pie durante más de 10.000 años. Su rostro tallado lloraba lágrimas rojas de savia y lo miraba sin pestañear. Cada vez que John se paraba frente al viejo árbol, sentía como si pudiera sentir que realmente lo miraba, considerándolo incluso. Según su hermana Arya, Lady Catelyn sentía lo mismo en las raras ocasiones en que se aventuraba allí, aunque sentía como si en realidad la estuviera juzgando. Se sentó rezando en silencio a los dioses antiguos, mirando el estanque reflectante justo al lado del árbol. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado allí cuando escuchó un ruido sordo en algún otro lugar entre los árboles. Sacudió ligeramente la cabeza sabiendo lo que seguramente encontraría mientras se levantaba para encontrar la fuente del ruido. Unos minutos más tarde, a medida que el ruido se hacía cada vez más fuerte, se topó con algo bastante común. Su hermana de 7 años tenía manchas de barro en la camisa y la cara, su cabello oscuro era un enredo en lo alto de su cabeza y había cortes recientes en sus antebrazos y manos expuestos que pronto se formarían costras. Sostenía un arco casi tan alto como ella en su mano derecha y luchaba por tirar del cordón hacia su mejilla con su mano izquierda. No dispuesta a dañar ninguno de los árboles de la arboleda, había arrastrado un objetivo entre los troncos. Algunas de las flechas se clavaron en el objetivo donde estaba, pero hubo más en el suelo a su alrededor. John se apoyó contra el árbol y habló en voz alta justo cuando ella intentaba soltar otro eje, mantén el brazo recto. Ella saltó y falló bajo y desviado hacia la izquierda y unos 10 metros más allá del objetivo se hundió en el suelo. Arya se volvió y lo fulminó con la mirada. Totalmente despreocupado, él le devolvió la sonrisa, se acercó a ella y le despeinó el cabello, lo que la hizo resoplar indignada, me hiciste fallar. Ella habló indignada. No, respondió John, ibas a fallar de cualquier manera, solo hice que fallaras peor de lo que lo hubieras hecho. Disparé 3 veces seguidas, dijo con orgullo, y cada vez solté la flecha justo como estaba a punto de hacerlo antes de que me distrajeras. John resopló, bueno, entonces tuviste suerte. Y creo que preferiría saber que ibas a dar en el blanco que esperar que vayas a dar en el blanco. Señaló los golpes dispersos que había tenido, si mantuvieras el brazo recto, no estarían tan separados. Ella frunció el ceño, pero luego sacó otro palo del suelo, lo golpeó y sacó. Antes de soltarse, miró a John, quien empujó ligeramente su brazo obligándolo a enderezarse. Cuando soltó esta vez, el eje voló recto y se clavó en el objetivo a unos centímetros del centro. Sin pausa, tomó otra flecha y después de asegurarse de que estaba en la misma posición que John le mostró, se elevó y golpeó solo unos centímetros más abajo que la anterior. Arya sonrió feliz y miró a John, encogiéndose de hombros, supongo que tenías razón. John simplemente arqueó una ceja y después de un momento ambos se rieron. Arya dejó el arco a un lado y apoyó la espalda en un roble cercano que se deslizaba hasta el suelo. John se sentó a su lado y le dio un golpe en el hombro para llamar su atención. Creo que se supone que estás en una de tus lecciones con la Septa Mordane. Sabía que ella no deseaba aprender de la anciana, pero sabía que su padre esperaría que él dijera algo. Cosiendo, escupió la palabra con desagrado, estábamos trabajando en nuestra costura. Nada de lo que hago sale la mitad de bueno que el de Sansa y nunca se ve como se supone que debe ser. Preferiría estar afuera en el jardín, ella dijo casi con nostalgia, puedo disparar una flecha mucho mejor que coser un lobo guargo o que los dioses no lo permitan un vestido. Bueno, ya eres mejor tirador que Rab y yo a tu edad, dijo John amablemente, así que si puedes coser la mitad de bien de lo que disparas, no estarías tan mal. Arya le dirigió una mirada penetrante que le dijo exactamente lo que pensaba de eso. John no pudo evitar pensar que Arya encajaría bien entre los Norfolk. Había algo salvaje en ella, sangre de lobo como lo llamaba su padre, que simplemente pedía a gritos algo muy diferente de lo que su madre quería que fuera.
Le había hablado de First Forge, jurándole guardar el secreto ya que no debían discutirlo para que Lady Catelyn no se enterara, y ella había quedado fascinada con el lugar. Ni siquiera podía imaginar un lugar donde las niñas de su edad pudieran practicar en el patio con los niños y salir de casa con sus mayores. Sin mencionar que muchos de esos cazadores eran mujeres como hombres. Ni siquiera la idea de tener que recibir lecciones la molestaba. No me importa estudiar historia o matemáticas, le había dicho, simplemente no soporto memorizar la estrella de 7 puntas o aprender a coser y tocar el arpa. Simplemente no soy así. Sabía que ella quería ir allí, al menos visitarlo. Me sorprendió que padre haya convocado a todas las casas nobles a la fiesta de la cosecha, la voz de Arya lo sacó de sus pensamientos, por lo general, solo asisten aquellos que tienen algo que discutir con él. 5 días antes, su Lord Arryn hizo que el maestre Luwin redactara cartas para cada uno de sus señores vasallos solicitando su presencia en la fiesta de la cosecha de Año Nuevo. Jon se encogió de hombros, sin duda padre tiene algo importante que necesita discutir con ellos. Quizás desee asegurarles que los Norfolk no son una amenaza, tal vez incluso contarles sobre su visita allí. Pero entonces, fácilmente podría enviar cuervos diciendo lo mismo. Bueno, obviamente, Arya puso los ojos en blanco, pero él nunca había hecho esto antes, siempre vienen solos para la fiesta de la cosecha y solo si tienen negocios. Nunca los ha convocado. Hizo una pausa por un momento y jugó con una piedra en el suelo. El día antes de que el maestre Luwin enviara los cuervos, vi un búho blanco como la nieve volar directamente hacia la ventana de su solar. Sabía de las lechuzas mensajeras de Norfolk, ¿crees que también vendrán a la fiesta de la cosecha? Jon asintió distraídamente, esperando en silencio que así fuera. Hablaron juntos, sentados contra el viejo roble, hasta que la luz empezó a desvanecerse en el bosque de dioses. Mientras Jon caminaba con ella hacia el salón para cenar, anticipó la próxima fiesta de la cosecha mucho más que antes. Harry observó cómo sus gemelos, que recientemente habían cumplido 4 años, miraban a su nueva hermana, Lily, en su cuna. Podía escuchar al bebé gorgotear felizmente mientras ella sin duda intentaba alcanzar los dedos de sus hermanos mayores que tenían justo fuera de su alcance. No pudo evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios ante el sonido. Val había dado a luz apenas 2 semanas antes. A diferencia de la última vez, a Gary se le permitió ayudar con el parto, siendo la palabra clave ayuda, mientras dejaba en manos de las parteras su gran experiencia en el tema. El nombre de su nueva hija se había decidido unos meses antes. Val había estado más que feliz de ponerle a su próximo hijo el nombre de uno de sus padres. Fue después de esa conversación que Harry había hecho algo que temía en algún lugar en el fondo de su mente desde que llegó a Westeros. Llevó la piedra de la resurrección a un pequeño claro y le dio 3 vueltas en sus manos. El alivio lo inundó ese día cuando vio las sombras de sus padres de pie frente a él. Incluso cuando todavía estaba en su mundo original, usaba la piedra solo con moderación, sabiendo que uno podía perderse entre los muertos si se fijaba en ella durante demasiado tiempo, pero lo hacía de vez en cuando y apreciaba los momentos con sus padres. Su madre lo reprendió por tardar tanto, mientras que su padre se limitó a menear la cabeza con buen humor. Por decirlo menos, su madre lo convenció de que trajera a Val y a los gemelos a conocerlos. Tristan y Emer habían estado emocionados, aunque un poco confundidos, por lo que habían experimentado. James y Lily los adoraban, y una lágrima fantasmal se había deslizado por el rostro de su madre cuando se separaron. Los Potter mayores habían aplaudido a Val por obligar a Harry a actuar finalmente con respecto a su relación, ambos insistieron en que todavía estarían bailando uno alrededor del otro si no fuera por su atrevimiento, para disgusto de Harry. Val simplemente le dio unas palmaditas en la mejilla con cariño y le aseguró que sus padres tenían toda la razón. Harry le ofreció la piedra a Val para que ella pudiera llamar a su propia madre para hablar con ella, pero ella se negó. No sabía si podría soportar volver a ver a su madre, mira. Prometió discutirlo con Daya y decirle si cambiaba de opinión. La atención de Harry volvió al presente cuando escuchó a Lily comenzar a alborotarse en su cuna antes de que pudiera levantarse para comprobarla. Val entró en la habitación. Empujó a los gemelos a un lado suavemente y levantó al bebé de su cuna. Tristan, Emer, ya es suficiente. Creo que ambos planeaban ir al último refugio para recibir lecciones esta mañana. Los gemelos asintieron juntos y rápidamente salieron de la casa después de despedirse de sus padres. Lily dejó de quejarse cuando Val expuso su pecho, donde se aferró para comer. Harry observó en silencio cómo los labios de Val se curvaban ligeramente en los bordes y el dedo de su mano izquierda tocaba suavemente el escaso cabello rubio sobre la cabeza de Lily. Entonces se puso de pie y fue al lado de donde ella estaba sentada, se inclinó y le plantó un beso en la coronilla y pasó una mano por su cabello trenzado, una trenza que había sido hecha por Emer el día anterior. Val lo miró y su sonrisa se amplió ligeramente.
Tú también te vas al último refugio otra vez, ¿no? No pudo ocultar el pequeño atisbo de preocupación en su voz. Últimamente, pasaba mucho tiempo en una de las habitaciones más profundas de su fortaleza, su única compañía era su cautivo, rayaba en lo obsesivo en este punto. Pero eso es solo porque creo que estoy cerca de obtener finalmente respuestas. Faltan solo 17 días hasta la fiesta de la cosecha en Winterfell, señaló Harry en voz baja, sabría todo lo que pueda sobre los otros antes de esa fecha. Lo sé, Harry, le aseguró Val, pero puedo preocuparme por ti. Una sonrisa apareció en sus labios, alguien necesita hacerlo y, como dijo tu madre, ciertamente no serás tú. Bueno, supongo que es bueno que te preocupes por mí entonces. Bromeó Harry. Ella sacudió la cabeza con exasperación, pero se rió levemente ante la respuesta. Se inclinó para besarla una vez más antes de salir de su casa y dirigirse hacia la puerta de entrada entre First Forge y Newport. Se detuvo para hablar con algunas personas en el camino. Arl, el carpintero, le informó que habían completado el trabajo en 5 catapultas y 7 balistas desde que Harry les encargó la tarea. Torwin se le acercó para proponerle ampliar la forja una vez más. Harry lo rechazó, no podemos expandirnos más aquí, creo que es hora de que comencemos a construir otro dentro de Newport o tal vez incluso con los Ten como una forma de aumentar nuestros vínculos con ellos. Torwin simplemente estaba contento de que pronto tendrían más forjas, no le importaba dónde se construyeran. Notó a Gilly inmunda con sus pinturas, poniendo sus nuevos diseños tanto en Ouche como en Dao. Estaban siendo asistidos por las 2 hijas de Carsey, Morna y As. Los tatuajes se hicieron cada vez más populares entre los Norfolk y poco a poco se fueron convirtiendo en una parte tan importante de su cultura como los búhos de las nieves o el Dragonsteel. La herida de Ouche alrededor de su cuello hasta justo debajo de su mandíbula inferior, mientras que la de Del trepó por su antebrazo y terminó en el dorso de su mano derecha. Cruzó la puerta y se encontró en el patio de su fortaleza. Toreg estaba a unos 30 metros entrenando a un grupo de hombres y mujeres. Sigón estaba a su lado, varios Ten entre el grupo, todos los cuales tenían la intención de aprender lo que pudieran del Norfolk. Él cruzó brevemente sus miradas con las suyas antes de dirigirse a la fortaleza. La habitación donde mantenía a sus cautivos estaba lo más lejos posible de la biblioteca y de los niños que la frecuentaban y solo podía acceder a ella con magia. Caminó por un pasillo iluminado con antorchas hasta llegar al final y a una pared sólida. Sostuvo su varita contra la pared hasta que brilló en un azul brillante. En el interior había una figura solitaria, encadenada a la pared con grilletes de acero de dragón y los brazos extendidos desde el torso. Harry entró y selló la entrada detrás de él. Los brillantes ojos azules del caminante blanco observaron mientras se acercaba. Está respirando con más dificultad que en el pasado. Con un movimiento de su varita, un ciervo plateado salió disparado de la punta de su varita. El guardián no hizo nada para dañar al guerrero de hielo, pero eliminó el frío y el presentimiento que parecía emanar de la criatura. Harry pasaba horas cada día con el caminante blanco tratando de determinar sus motivaciones y, más importante aún, sus debilidades, particularmente contra la magia. El fuego de cualquier tipo irritaba a la criatura, pero en realidad no la dañaba. Bueno, todo excepto Fiendfire, soy reacio a probar las llamas malditas para que no maten a la cosa. Afortunadamente, a diferencia de la batalla, no tuvo la capacidad de apagar las llamas. Mantuvo la habitación excepcionalmente cálida para que el caminante blanco se sintiera incómodo. Desafortunadamente, la mayoría de los hechizos directos resultaron ineficaces al igual que durante la batalla. Lo obligó a agarrar un arma de acero común en sus frías manos y descubrió que Expelliarmus podía alejarlo, pero cuando su propia y extraña arma lo reemplazó, no pasó nada. En ese caso particular no tuvo nada que ver con el caminante blanco sino con sus armas, el hielo encantado absorbió la magia. Los maleficios explosivos podían hacer retroceder a la criatura, pero no tenían la capacidad de dañarla físicamente. Las maldiciones oscuras y cortantes dejaron leves cortes en su piel, pero parecieron causarle poco dolor. No se sorprendió cuando la maldición de la sangre hirviendo no hizo absolutamente nada. Después de todo, son criaturas de hielo y su simple contacto rompe el acero como si fuera vidrio. Intentó una maldición para eliminar las entrañas solo para que no tuviera ningún efecto, esperaba al menos una reacción, pero no se sorprendió del todo dada su fisiología probablemente diferente. La criatura no parecía necesitar comer, aunque había entrado más de una vez y la había encontrado durmiendo. La legalidad funcionó, al menos hasta cierto punto, podía entrar en su mente y tener una noción general de lo que estaba pensando, pero era extraño y dentro, el frío se volvió abrumador rápidamente. Había cortes a lo largo del antebrazo de los caminantes blancos desde donde lo había cortado con Dragonsteel y Dragonglass. Siseo de ira en ambos casos y las heridas aún no se habían curado.
Como prueba, conjuró un trozo de obsidiana y descubrió que no tenía el mismo efecto, cortaba a la criatura, en lugar de romperse como el acero común, pero no causaba el mismo tipo de dolor y heridas. Curado en minutos. Debe haber alguna propiedad de la sustancia que Harry no pudo recrear mediante conjuración. Me alegro de no haber intentado eso en la batalla real. Pero de la magia que había intentado, la más efectiva, con diferencia, había sido la maldición Cruciatus. De hecho, la criatura gritó brevemente cuando lo golpeó por primera vez, su voz era aguda y estridente rompiendo un cristal. Soportó el dolor bastante bien, se calmó después de un tiempo, pero claramente no esperaba ser afectado por la magia extraña y podía ver la tensión de resistir el dolor en los ojos de la criatura. Tenía curiosidad por saber qué efectos tendría la maldición asesina en el caminante blanco, pero no estaba dispuesto a realizar pruebas hasta que hubiera ganado la alianza que creía que necesitaba. Y a pesar de todo, siempre hubo un encanto de traducción entre él y el otro. La criatura en realidad nunca habló, pero si finalmente rompía su resolución, quería estar preparado. Si su lenguaje fuera completamente mágico, no le serviría de mucho, pero decidió que valía la pena correr el riesgo. Se acercó a unos pocos centímetros de la cosa y miró sus penetrantes ojos. Hizo la misma pregunta que siempre era la primera en sus pequeñas reuniones: ¿cuáles son las intenciones de su gente? Se miraron fijamente durante lo que parecieron horas hasta que la criatura lo sorprendió. Su mandíbula se movió y pudo escuchar el ruido subyacente del vidrio rompiéndose, pero por encima de eso pudo escuchar las palabras: frío, dame frío y responderé a tu pregunta. Los ojos de Harry brillaron sorprendidos antes de que una vez más sacara su varita y bajara la temperatura a la que había fuera de las paredes. El caminante blanco cerró los ojos y respiró profundamente 2 veces antes de mirar a Harry una vez más. Su voz aguda resonó por la habitación de manera casi inquietante: fue todo nuestro una vez, será nuestro otra vez y todo lo demás junto con él. Nuestra mano fría se extenderá a cada rincón, será nuestra nuevamente. ¿Te refieres a Poniente y el mundo? Harry aclaró y recibió un rígido asentimiento en respuesta. ¿Cuándo? Pronto. El caminante blanco respondió sucintamente, sin aclarar más. Para una especie que había esperado 10.000 años por su retribución, pronto podría significar algo completamente diferente a lo que significó para Harry. ¿Hay alguna manera de convencer a tu gente de que la guerra no es necesaria, de que no necesitan utilizar a los muertos para luchar contra los vivos? No tenía esperanzas, entre su experiencia con este enemigo solitario y la advertencia de Bloodraven, pero preferiría que ninguna de las personas que le importaban estuvieran en peligro por la guerra. No, casi gritó, derribaremos vuestro muro, derribaremos vuestras ciudades y recuperaremos lo que es nuestro. Los ojos de Harry se entrecerraron: no nos encontrarás tan débiles como supones. Entonces se rió, el ruido que salía de su pecho era estridente y ligeramente aterrador. Lo miró de arriba abajo: te hemos visto, Harry Potter. El nombre sonaba extraño en su dialecto, como si estuviera buscando las palabras: podrían haber sido útiles para ti. Harry tomó nota de su uso de la palabra ellos, pero has sido envenenado. Será más difícil en gran parte por tu culpa, pero al final, morirás y te convertirás en uno más de nuestros esclavos. Si supieras de mí, comenzó Harry lentamente, ¿por qué me dejaste continuar? Frunció el ceño, las líneas de su rostro demacrado se volvieron aún más prominentes con el gesto: cuando empezaste, no te vimos. Una vez que lo hicimos, habría sido necesario que una gran fuerza viniera contra ti aquí. El anonimato era más importante. Creemos que serás una molestia, pero nada más, tu gente por sí sola no es suficiente para detenernos. Harry tenía toda la intención de demostrarles que estaban equivocados. Y si cree que solo se verán obligados a luchar contra los Norfolk, entonces no tiene conocimiento de mis tratos con los sureños. Cambiando de tema, Harry preguntó: en nuestra pequeña escaramuza, ¿cómo apagaste mis llamas? El otro permaneció en silencio durante un largo rato. En respuesta, Harry gradualmente comenzó a aumentar la temperatura en la habitación hasta que fue incómoda incluso para él y luego comenzó a aplicar un uso liberal de la maldición Cruciatus. Después de casi 15 de trato implacable, cedió: viniste a nuestra tierra, nuestro lugar. Hemos desarrollado nuestro poder allí durante miles de años, hay pocas cosas que sucedan allí contra las que no podamos luchar. El fuego maldito que cree, Harry todavía estaba desconcertado por su capacidad para luchar contra el fuego demoníaco: ¿cómo lo apagaste? Los ojos del caminante blanco se entrecerraron y pareció contemplar el desafío nuevamente, pero lo pensó mejor: mis compañeros y yo, no sabíamos qué hacer al principio. Si lo hubiéramos hecho, para empezar, nunca habría podido cobrar vida. Sentimos su maldad, cómo consumía la magia que tocaba y podíamos sentir tu voluntad controlándola.
Hizo una pausa contemplando qué decir a continuación. Sentimos nuestro camino hacia la magia y nuestra voluntad junta fue suficiente para suplantar la tuya sola y acabar con la llama. Harry asintió, dándose cuenta de que la presencia que sentía luchando contra el fuego demoníaco no había sido su magia sino su conciencia real, y mientras él intentaba controlarla, ellos intentaron destruirla y juntos la habían visto extinguirse. La obsidiana que conjuré, ¿por qué no te hizo daño como lo hizo la obsidiana verdadera? Harry tenía una suposición razonable pero quería estar seguro. La criatura sonrió ante la confusión de Harry. Tu conjuro no vino de los fuegos de la tierra, carecía de lo que lo hace peligroso para nosotros. Así que hay algo en él, algo que no puedo recrear solo con magia. Harry supuso que era bueno que hubieran adquirido una suma tan considerable de material de Stannis en Dragonstone. Harry dio un paso atrás y sonrió, satisfecho con las respuestas a sus preguntas. Gracias por su cooperación. Se volvió hacia la salida y abrió la puerta. Se detuvo allí. Esta será la última de mis visitas. La próxima vez que me veas abandonarás este lugar. La próxima vez que me veas, finalmente le revelaré la existencia de tu gente a la mía. 2 semanas después, Harry estaba de pie en una plataforma elevada a lo largo de la pared del último refugio mirando hacia Norfolk en su totalidad, junto con los Ten reunidos allí. Todos los barcos que poseían estaban en el puerto, todos los comerciantes regresaban de sus viajes al extranjero y todos sus trabajos estaban en suspenso en ese momento. Los convocó ese día porque estaba preparado para viajar a Invernalia para la fiesta de la cosecha allí. Tyrion Lannister se paró al frente de la gente reunida para evitar ser pisoteado por la multitud. Solo 2 días antes habían discutido la aceptación por parte de Lord Tywin de la contrapropuesta de Harry. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que mi negativa no le agradó mucho. Harry ya le había asignado a Falin la tarea de hacer un pomo impresionante para la nueva espada, así como una empuñadura con incrustaciones de oro. Planeaba trabajar él mismo en la espada una vez que regresara de Winterfell. El ruido de tanta gente en un lugar continuó creciendo hasta que Harry, listo para comenzar, levantó la mano pidiendo silencio. Como una ola sobre la gente reunida, se hizo el silencio, y todos los oídos se esforzaron para asegurarse de poder escuchar sus palabras. Nunca había convocado una reunión de toda su gente, sino que había tratado con la mayoría de las personas a través de los distintos líderes del gremio, por lo que tenían curiosidad por saber qué podría tener que decirles. Se llevó la varita a la garganta y lanzó un silencioso hechizo sonoro. Cuando comenzó a hablar, su voz llegó a todos sin problema. Sé que muchos de ustedes se preguntan por qué los convoqué hoy. Había creado un encantamiento para asegurarse de que todos los presentes pudieran entenderlo, incluso aquellas personas que solo podían entenderlo. Habla la lengua antigua, no hay duda de que hay todo tipo de rumores, pero el simple hecho es que hay algo que necesito que todos y cada uno de ustedes vean con sus propios ojos. Estiró la mano hacia su izquierda y sacó su capa de invisibilidad de los hombros del caminante blanco que estaba debajo. La reacción fue más o menos la que esperaba. Muchos se quedaron mirando en shock, en silencio, anonadados por la presencia de una criatura que solo se consideraba pesadillas. Otros gritaron enojados, maldiciendo al ver al guerrero pálido encadenado. Los pocos que viajaron con él para capturar a la criatura tuvieron muy poca reacción, aunque había un atisbo de ira en sus ojos al ver la cosa que había matado a sus compañeros. Las reacciones de los sureños fueron las más divertidas. Harry solo pudo describirlo como un asombro boquiabierto. Harry señaló al caminante blanco, es uno de los otros que se creía desaparecido del mundo. Cuando Mance y yo llevamos un grupo al oeste durante 3 semanas, viajamos a la tierra del siempre invierno junto con un grupo de cuervos. Algunos parecían molestos por esta noticia, pero Harry simplemente habló por encima de ellos. Se nos unieron por un corto tiempo 3 de los niños del bosque. Esta noticia volvió a traer tranquilidad a la gente. No había una persona en memoria viva que tuviera trato con uno de los niños. Capturamos a en una escaramuza dentro de sus tierras y matamos a otro. Hizo una pausa y se acercó al borde de la plataforma. He hablado con él desde que regresamos. Puedo decir con confianza que no hay ningún razonando con ellos. Nos quieren muertos y quieren que todo este país, desde aquí hasta la punta de Dorne, sea suyo. Admito que sé desde hace algún tiempo que siguen existiendo. Sorprendentemente, muy pocos reaccionaron, aparentemente indiferentes a su pequeño engaño. O eso, o todavía están demasiado aturdidos por las otras revelaciones. Pero nos hemos preparado, desenvainó la espada que llevaba en la cadera, nuestro acero de dragón puede dañarlos, incluso matarlos. Las murallas de nuestra ciudad pueden resistirlos. Pero lo más importante es que nuestro pueblo es uno y luchará hasta el último hombre. Mujer o niño si es necesario para verlos golpeados. Su voz solo aumentó de volumen a medida que continuaba y cuando terminó, su gente gritó de acuerdo con sus afirmaciones. Pero somos tantos, continuó una vez que el ruido se calmó, y el enemigo es muchos.
Solos podríamos detenerlos, evitar que traspasen nuestras murallas, pero volverán su mirada hacia el sur y no habrá nada. Quedan excepto los otros y los muertos más allá de nuestros muros mientras nosotros permanecemos a salvo aquí. Escaneó a la multitud, haciendo contacto visual con docenas de su gente, viendo solo una férrea resolución en ellos. Ellos son el único enemigo verdadero, no los sureños, no los cuervos, sino ellos. Es posible que hayas luchado contra los cuervos durante generaciones, pero durante la última. Durante 5 años ha habido paz e incluso cooperación entre ellos y nosotros. Sabía que lo que dijera a continuación podría no sentarles bien, pero lo aceptarían, es por eso que he estado en conversaciones con Lord Stark, Lord Comandante Mormón, el príncipe Oberyn y el príncipe Doran sobre una alianza contra nuestro verdadero enemigo. Algunos se pronunciaron en voz alta contra tal cosa, la mayoría de ellos pero muchos habían conocido al príncipe Oberyn y a Lord Stark durante sus respectivas visitas e incluso aquellos que no los amaban, o ni siquiera les agradaban, los respetaban y recordaban bien cómo habían reconocido sus tradiciones dentro de sus muros. Una vez que les proporcione pruebas de la existencia del enemigo, señaló Harry al caminante blanco, han prometido su ayuda y la ayuda de su abanderado contra la amenaza que representan los otros. Respiró hondo, controlándose después del fervor de su discurso, no será fácil, pero durante generaciones su gente ha sobrevivido en un lugar que no era nada fácil. Juntos, lucharemos contra los caminantes blancos. Juntos, ganaremos. Juntos tomaremos su larga noche y se la meteremos por sus malditos traseros. El grito que siguió sacudió la plataforma en la que se encontraba. A Harry no le habría sorprendido si pudieran oírlo a 200 millas de distancia, en el muro. Bajó de la plataforma trayendo consigo al caminante blanco. En el suelo junto a Val había un cofre hecho completamente de acero de dragón, cuyo interior se expandió para servir como una prisión portátil. Dejó a su cautivo adentro y se dirigió hacia Tyrion, donde se mantuvo apartado del clamor de la gente, claramente sumido en profundos pensamientos. En su próxima carta a Lord Tywin, tal vez valga la pena mencionar este pequeño evento. Tyrion se limitó a asentir aturdido. Harry miró al confiado Norfolk, que estaba separando a muchos para entrenar más diligentemente en el patio o fabricar más armas. Muchos tenían fuego en los ojos, aunque también había un atisbo de miedo. Con suerte, obtendré una reacción la mitad de positiva de los señores del norte.